Bienvenidos. Hoy abordaremos un tema que ha capturado la imaginación y las mentes de millones a lo largo de los siglos, el falso profeta y el anticristo. Desde los antiguos escritos bíblicos hasta las teorías contemporáneas, estas figuras han sido símbolos de engaño, poder y la batalla final entre el bien y el mal. ¿Quiénes son realmente? ¿Es el falso profeta alguien de carne y hueso o una metáfora de los tiempos finales? ¿Y el anticristo es un personaje específico, una fuerza oculta o una figura destinada a provocar el caos en el mundo? Acompáñanos mientras profundizamos en las profecías, interpretaciones y mensajes que aún hoy resuenan en la actualidad. Abróchate el cinturón, porque este es un viaje hacia lo desconocido y quizá hacia lo inevitable. Para empezar, escucharemos los argumentos del pastor José Manuel Sierra sobre este tema. Quédate hasta el final, dale me gusta y comparte esta fascinante información. Comenzamos. El falso profeta es un líder, digamos, religioso. Es un falso profeta, es un falso predicador, un falso exponente del evangelio. Pero no deja de ser un exponente del pseudo-evangelio, ¿no? Y el anticristo es un líder político. Ambos se asocian, aunque después el anticristo se vuelve contra el falso profeta y lo destruye, pero digamos que hacen un tándem, ¿no? Se casan durante un tiempo. Los datos del falso profeta son espectaculares. Los datos del falso profeta son muy interesantes porque nos describe cómo se visten sus ministros, cómo se adornan los ministros que están bajo la tutela o bajo la cobertura del falso profeta, dónde está la sede central de gobierno de esa institución totalmente corrompida moral y espiritualmente. Por lo tanto, desconocer estos datos me parece a mí que es un error grave que muchos creyentes cometen, porque entonces cuando se manifieste este falso profeta o se dé a conocer este anticristo, digamos de una forma natural en cualquier sede mundial, sea la ONU, sea las Naciones Unidas, sea la Unión Europea, pues si la Iglesia no dispone o no tiene estos datos porque no los ha estudiado, ¿cómo va a saber si está llegando un momento crucial en la historia de la humanidad? ¿Quién era, no? Pero lo que está bien claro es que los datos que nos da la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que nos demuestran que este es el verdadero anticristo, son tremendos. Por ejemplo, te voy a dar unos cuantos, ¿te parece? Bien. Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero un dato significativo. Del amor de las mujeres no hará caso. Del Dios de sus padres se va a desprender y adorará a Alama Ozin, dice en el arameo, en el texto arameo, Alama Ozin, el Dios de la fortaleza o el Dios de la guerra. Otro dato muy significativo. Otro dato muy interesante. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Y otros muchísimos datos que te da la Biblia acerca de cómo se va a comportar este personaje, las alianzas que hará, las naciones que lo van a apoyar, quién le va a dar toda la capacidad, digamos, para poder gobernar en muchas de las naciones de la tierra, por dónde atacará, cuándo atacará, cómo hablará. Se le describe con 3 animales diferentes. Dice que se menciona león, se menciona leopardo y se menciona al oso. Esas tres animales son mencionados cuando se manifiesta el anticristo. Claro, lógicamente la interpretación de lo que significan, de lo que representan esos animales, la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los sueños que tuvo Daniel, cuando dice que él una noche vio a un león alado, después dice que vio a un oso, y después dice que vio a un leopardo con 4 cabezas. Después vio una bestia, pero en esta ocasión dice que cuando el Señor le da la interpretación del sueño, el león representa al imperio babilónico, el oso representa a los medos persas. Los persas son los iraníes, los medos todavía no tienen tierra, son los kurdos que están todavía reclamando territorio y no lo tienen. Y luego el leopardo representa a Grecia. ¿Pero por qué lo representa con 4 cabezas? Porque en el tema profético, en el tema escatológico, los cuernos son naciones y las cabezas son imperios. Cuando Alejandro Magno murió, su imperio fue dividido en 4 y se repartió en 4 de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. Esos 4 generales tomaron posesión de su reinado
y por eso sale como con 4 cabezas. Luego el anticristo aglutina en su persona características de los babilónicos, formas de hablar de los persas y formas de actuar de los griegos. Hay que estudiar cómo era la cultura de los griegos, cómo son los persas en la actualidad, cómo actuaron los babilónicos en el pasado, porque es como una mezcla de características de estos imperios que han precedido a este último imperio que viene, y te vas a dar cuenta de que yo lo llamo, es una expresión mía, la última bala en la recámara de la pistola de Satanás, ¿no? Es la última oportunidad que tiene para conseguir sus objetivos. ¿Sí? Es verdad que Hitler se pareció mucho a un anticristo, pero hay un dato muy significativo. El idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, y el hebreo del Antiguo Testamento son idiomas alfanuméricos. Es decir, las letras son números y los números son letras. Por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro idioma, que no lo es, fuera un idioma alfanumérico, la A sería la 1, el 1, la B sería el 2, la C sería el 3, y así sucesivamente. Las 22 letras del Aleph Bet en hebreo, cada una tiene un valor numérico, exactamente igual que el griego. Juan dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda, que el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia es 666. Es decir, no te da el nombre del personaje, pero te da el valor numérico del nombre. Por lo tanto, cuando uno puede llegar a sospechar de que este puede ser el anticristo, escribe su nombre, sácale el valor numérico y automáticamente lo descartas o dice este puede ser o no puede ser. Estudiar la Biblia es esencial para evitar el engaño del falso profeta y el anticristo, figuras que, según las Escrituras, tratarán de desviar a las personas de la verdad. La Biblia no solo revela la naturaleza de estos personajes, sino también los principios de verdad, fe y justicia que protegen a los creyentes contra el error. Al conocer y comprender las enseñanzas bíblicas, se puede discernir la verdad de la mentira y fortalecer la fe, permitiendo identificar y rechazar cualquier doctrina falsa o influencia que pretenda apartarnos del camino correcto. El pastor José Manuel Sierra habla a detalle sobre este tema. Nosotros también queremos darte algunos datos que te pueden interesar. La figura del anticristo aparece varias veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Juan y en el Apocalipsis. Este personaje representa la oposición máxima a Cristo y encarna una maldad que busca alejar a la humanidad de Dios, causando confusión y caos. En algunas interpretaciones, el anticristo no es solo una persona, sino también un sistema o espíritu de engaño que puede manifestarse en diversas épocas y formas, influenciando a quienes siguen el camino del mal. El falso profeta, por su parte, es mencionado en el Apocalipsis como un colaborador del anticristo. Su papel es específico, engañar a las personas con señales y milagros para que adoren al anticristo, presentándose como una autoridad espiritual engañosa. Esta figura tiene una influencia persuasiva que llevará a muchos a rendir culto al poder falso del anticristo, distorsionando la verdad y desviando a las personas del verdadero mensaje de Dios. Un dato importante es que tanto el falso profeta como el anticristo han sido interpretados de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos creen que estos personajes son figuras futuras, mientras que otros los ven como fuerzas o sistemas de pensamiento que han existido a lo largo del tiempo y que se intensificarán en los últimos días. También se ha sugerido que el falso profeta podría representar a líderes religiosos o ideológicos que, aunque aparentan buenas intenciones, llevan a las personas hacia un camino de mentira y perdición. Otro punto interesante es la relación entre los dos. En el contexto bíblico, el anticristo y el falso profeta trabajan en conjunto para engañar a la humanidad, mientras que el anticristo podría ser una figura de poder secular, como un líder político o un gobernante mundial. El falso profeta actúa en el ámbito espiritual, utilizando signos y prodigios para legitimarlo. Este dúo es una especie de antitrinidad, ya que buscan imitar y distorsionar la relación entre Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. La Biblia también advierte que el anticristo y el falso profeta buscarán establecer un dominio global, simbolizado por la marca de la bestia. Esta marca representa la lealtad a su autoridad y rechaza por completo la soberanía de Dios. El mensaje bíblico es claro en la necesidad de estar preparados espiritualmente para reconocer estas señales sin caer en el engaño. Comprender la identidad y las estrategias del anticristo y el falso profeta es fundamental para los creyentes. La Biblia enfatiza la importancia de estudiar y fortalecer la fe para estar firmes en la verdad y no ser fácilmente engañados.
Aunque la manifestación de estas figuras es aún un misterio, el conocimiento y la preparación espiritual ayudan a identificar falsedades y a permanecer firmes en los principios cristianos, resistiendo cualquier influencia que trate de alejar a la humanidad del propósito divino. Nos vemos en un próximo video. Somos la voz que clama en el desierto, somos la voz que sin miedo a la verdad corrige el pecado, somos la voz que te acerca a Dios, somos voz de alerta, 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 alerta.